¿Qué tal? Video tutorial número 21 del curso de Java, en el que seguimos con el uso de Swing y la creación de interfaces para aplicaciones Java. La mayoría de los componentes y contenedores que hemos visto en el anterior video tutorial son versiones Swing de clases que ya formaban parte de la Abstract Window Toolkit, la AWT, el paquete Java original para la programación de interfaces gráficas de usuario. Pero Swing ofrece muchas características adicionales que son completamente nuevas, incluyendo, por ejemplo, un look and feel totalmente definible, un aspecto, una presentación. También cuenta con creación de interactividad con el teclado, tooltips y todo tipo de cajas de diálogo. Y una de las características que podríamos considerar incluso como extraordinaria con la que cuenta Swing es su habilidad para definir el look and feel de todos los componentes que forman una interface. Cuando hablamos de look and feel nos referimos al aspecto, a la apariencia, a la presentación, a lo que en los CMS se denomina themes, en otros casos se le denomina skins. Se refiere al modo en el que los botones, las etiquetas y los otros elementos de una interface gráfica de usuarios son renderizados en la pantalla. El encargado de gestionar este aspecto, el look and feel de cualquier interface, es el UI Manager. Se trata de una clase manager o gestora, administradora de la interface de usuario y se encuentra dentro del paquete Java Swing, como aquí podemos ver. Las selecciones que podemos hacer mediante el uso de Class UI Manager varían dependiendo del entorno en el cual estemos desarrollando Java. Varían estos skins, estas pieles, según nos encontremos en Linux, en Mac o en Windows. En pantalla podemos ver los distintos aspectos que muestra en un sistema operativo Windows uno de los componentes que creamos en el anterior video tutorial, en este caso la caja de chequeo. Ten en cuenta que se refiere a el componente, a la caja de chequeo, no al marco, que como ves no cambia, pero sin embargo aquí vemos el denominado Windows, que sería con el aspecto que tiene Windows, el predeterminado que usa Java, Windows Classic, Motif o Nimbus. Algunos de ellos, como Nimbus o Motif, son independientes de la plataforma, pero otros, como Windows o Windows Classic, serían distintos si estuviéramos trabajando en otro sistema operativo. Esto muchas veces tiene que ver con temas de copyright entre los distintos sistemas. Una vez más, el modo en el cual podemos aplicar estos distintos aspectos a nuestros componentes es muy sencillo y directo. Aquí podemos ver cómo dentro de la clase UI Manager cuenta con un método denominado setLookAndFeel, que es el que vamos a usar para elegir el aspecto, la presentación, el look and feel para nuestro programa. Con ese método setLookAndFeel tenemos la posibilidad de elegir un look and feel para el programa. Ahora tenemos que decirle cuál utilizar y para ello de nuevo contamos con varios métodos dentro de UI Manager. Uno de ellos, el primero, es el que aquí vemos, getSystemLookAndFeel class name, que lo que hace es devolvernos el look and feel según el sistema que estemos utilizando. Por tanto, será Windows en un caso, Mac en otro, y Java aplicará ese aspecto al programa. Otro que se encuentra bastante más arriba, en un momento hablaremos de este, que también nos interesa, pero vamos ahora a este cross-platform, get cross-platform look and feel class name, que en este caso lo que nos devuelve es un objeto que se denomina Ocean y es el que por defecto usa Java y que es independiente de la plataforma en la que se está ejecutando. Así que podemos dar el mismo aspecto y se vería igual en Windows que en Mac o que en Linux. Así que estos dos, ya simplemente poniéndolo, le aplicamos bien el del propio sistema o bien por defecto el que usa Java. Ahora veremos el código en un ejemplo práctico, pero como vemos es así de sencillo. Simplemente tendremos que indicarle qué hacer en caso de que haya una excepción, en caso de que no pueda cargar esa piel. Es lo único que amplía el código, tampoco nada complicado, ahora lo veremos.
De nuevo, mediante el uso de este método, lo que hacemos es llamar a la piel, el aspecto, el look, al feel. Pero ahora tenemos que decirle a cada componente de la interface que actualice su apariencia con ese nuevo look and feel que queremos aplicarle. Para ello vamos a tener que utilizar una nueva clase que forma parte de esa Java Swing y que es la clase Swing Utilities. Y tenemos que llamar al método que aquí vemos, el método UpdateComponent3UI, y tenemos que pasarle como argumento el componente principal de la interface. Esta es la teoría que, como siempre, pues vista fuera del código, pues puede parecer más complicado de lo que es, pero sí que es importante que sepamos qué clases vamos a utilizar, qué métodos de esas clases necesitamos, qué argumentos hay que pasarle, como siempre. Lo vemos ahora en un ejemplo. Vamos a reconvertir uno de los componentes creados en el anterior video tutorial para que presente distintos look and feels, distintos aspectos. Antes vemos aquí el código genérico que vamos a usar, del cual, como vemos, usamos un try catch, pero de lo que nos interesa la primera parte, porque el catch va a ser siempre exactamente lo mismo y es un modo de indicar qué hacer si no puede por alguna razón cargar la piel que queremos utilizar. Es en esta parte, en el try, donde vamos a usar, como vemos, el set look and feel. Vamos a decirle cuál tiene que utilizar. En este caso es el get cross platform look and feel class name, y usamos también, como decíamos, el UpdateComponent3 de la clase Swing Utilities. Aquí tenemos uno de esos archivos, una de esas aplicaciones que creamos en el anterior video tutorial, en la que se mostraba la caja de chequeos. Así es justo como estaba, tal como lo enviamos en el anterior video tutorial. Vamos a ver ahora entonces cómo escribir el código para cambiar el aspecto que muestra este componente. Y como decía, lo hacemos mediante el uso de un try catch. En el catch vamos a poner un código genérico que simplemente tendrás que aplicarlo siempre. Se puede cambiar el mensaje que aparece en caso de error. Es este que aquí vemos, en el que nos mostrará el mensaje, también indicando cuál es el skin que no puede mostrar, por si tuviéramos más de uno. Pero vamos ahora a ver cómo hacer para que nos muestre un determinado aspecto. Y como decíamos, lo primero que tenemos que hacer es usar el método setLookAndFeel de la clase UIManager. Así que es lo que hacemos, sin más, como vemos aquí, UIManager setLookAndFeel. Y ahora tenemos que pasarle como argumento aquel aspecto que queremos que muestre. Y decíamos, para empezar, que existen otros dos métodos de UIManager que nos muestran bien el aspecto del sistema en el que se está ejecutando el programa o bien el predefinido de Java. Lo vemos aquí con el uso del método getSystemLookAndFeelClassName, que lo que hace es mostrarnos el aspecto del sistema operativo. En este caso sería el de Windows. Pero ahora, como decíamos, nos queda de indicarle al componente que aplique, que se actualice con este nuevo aspecto que le decimos, y para ello, recuerda, tenemos que usar el método UpdateComponent3UI, que forma parte de la clase Swing Utilities. O sea que de este modo, aquí lo tenemos, y como vemos le pasamos como argumento des. Esto que estamos escribiendo, lo estamos escribiendo dentro del constructor de cajas chequeo. Por tanto, con esto le estamos indicando que es este componente cajas chequeo, a la instancia de la clase que hayamos creado, a la que le tenemos que aplicar esto, que es donde indicamos el aspecto que queremos que tenga. Así que recuerda, UIManager setLookAndFeel, UIManager getSystemLookAndFeelClassName. Esto ya veremos ahora como, aparte del otro que muestra por defecto, le podemos aplicar también más. Lo veremos en un momento, pero de momento vamos a ver cómo funciona este. Lo guardamos y lo ejecutamos, y aquí podemos verlo.
Recuerda que a lo que le estamos aplicando un look and feel es a el componente cajas de chequeo, que es el que tenemos aquí. El tipo de caja de chequeo, el tipo de letra, el fondo es lo que puede cambiar de unos a otros. Este sería el predeterminado de Windows, que es lo que le indicamos con el método que aquí vemos. Decíamos que le podíamos aplicar también este otro método para que muestre, se llama Ocean, y es el que por defecto usa Java y que es para todas las plataformas, con el uso de Get Cross Platform Look and Feel Class Name. Estos dos, simplemente usando el método como vemos, sin más, ya nos lo va a utilizar. Bueno, esto lo quito un momento. Si lo probamos ahora con este nuevo método, aquí tenemos el resultado en pantalla, que como puedes observar, la caja, el tipo de letra, este remarcado por ejemplo, cambia de un look and feel a el otro. Pero como decía, se le pueden aplicar otros aspectos aparte de estos. Para ello lo primero que tenemos que saber es cuál de estos look and feels son soportados por el sistema operativo que estemos utilizando. Para ello podemos utilizar este código, irá junto con el vídeo tutorial. Es una aplicación que se llama Detect Look y lo que hace es detectar cuál de los looks and feel con los que cuenta Java son soportados por nuestro sistema con el que estamos trabajando en ese momento. Simplemente ejecutando este archivo, podemos ver aquí en la salida, está un poco pequeña, vamos a ampliarlo para que se vea mejor. Observa como aquí aparecen el nombre de la clase de cada uno de ellos y el nombre que se le da a el aspecto. Esta parte es la que nos interesa porque es la que tenemos que pasarle. En lugar de pasar los métodos que vimos hace un momento, podemos pasar también los nombres de clase. Así que tenemos que pasar cualquiera de estos para que nos muestre el aspecto. Estos son los soportados por esta versión de Windows. Y es simplemente eso, cambiar el argumento que le estamos pasando al método setLookAndFeel. En lugar de pasarle a uno de estos dos métodos, le pasamos el nombre de una clase. Así que esta, por ejemplo, es una de las que vimos allí, es la de Windows Classic. Y simplemente con esto, sin más, si guardamos y ejecutamos de nuevo el archivo, nos aparecerá ahora el aspecto. Aquí lo vemos con el aspecto de Windows Classic, en el que vemos que cambia la caja de chequeo, cambia el remarcado, tipo de letra, como decíamos. Pues exactamente lo mismo tenemos que hacer con los otros. Simplemente aquí van todos, irán con con la práctica, así que puedes verlo. Comentamos el resto para que no se ejecute. Este sería el mismo Windows que quitamos con System, por lo cual sería el mismo, pero por ejemplo aquí tendríamos el que se llama Motif, de este modo aplicado. Aquí lo vemos, en este caso, tanto con Motif como con algún otro, cambia también el color de fondo, incluso el signo que se usa para el chequeo puede cambiar, en fin, es lo que hace que cambie el aspecto. Y lo mismo puedes probar con Nimbus y demás. Así que aquí vemos el código necesario para aplicar este look and feel. Seguimos, vamos a seguir viendo todas las posibilidades que nos ofrece el uso de Swing para la creación de interface gráficas. Y otro de los campos en los que Swing mejora respecto a anteriores versiones es en el uso de cajas de diálogo. Vamos a verlo. La clase clave para la creación de cajas de diálogo es la clase JOceanPaint. Esta clase cuenta con distintos métodos que pueden ser usados para crear cajas de diálogo estándar.
pequeñas ventanas que hacen una pregunta, advierten a un usuario o proveen con un breve mensaje. Con toda seguridad has visto muchas cajas de diálogo como las que puedes ver aquí en pantalla. Cuando el sistema se cuelga, una caja de diálogo se abre y nos da la mala noticia. Cuando se va a borrar un archivo, una caja de diálogo puede abrirse para preguntarnos y asegurarse de que realmente queremos hacer eso. Serían ejemplos de este tipo de cajas de diálogo. Estas ventanas son un modo muy efectivo de comunicarse con el usuario sin el sobrecoste de tener que crear una nueva clase que representara estas ventanas, pero también que añadiera las ventanas a los componentes en concreto en los que queremos utilizarlo, y también la necesidad tendríamos de escribir métodos para manejar los eventos que puedan tener entradas dentro de estas cajas de diálogo, como veremos. Todas estas cosas son manejadas automáticamente cuando una de las cajas de diálogo estándar ofrecidas por JOceanPen es utilizada. JOceanPen nos ofrece 4 tipos de cajas de diálogo estándar que vemos aquí resumidas. La primera de ellas, que es esta que aquí vemos, Confirm Dialog, que hace una pregunta con botones para respuesta, sí, no o cancelar. Una segunda, Input Dialog, en la que se pide que se escriba un texto y incluye un campo de texto para que el usuario pueda enviar información. Message Dialog, que simplemente muestra un mensaje en pantalla sin más. Y un cuarto tipo de ventana, que es la que se denomina Ocean Dialog y que engloba los otros 3 tipos anteriores. Pues cada una de estas cajas de diálogo tiene su propio método show, ya lo veremos ahora para cada una de ellas, es show más el nombre que aquí vemos para cada uno de ellos. Son métodos de esa clase, JOceanPen, y si queremos configurar un look and feel para estas ventanas, lo que acabamos de ver en el apartado anterior, tenemos que hacerlo antes de crear cualquiera de estas cajas. Tiene que estar el look and feel antes de la creación de la caja. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de cajas de diálogo, y el primero es el que nos permite crear una caja de confirmación, un diálogo de confirmación. Y el modo más sencillo para crear este tipo es mediante el uso del método showConfirmDialog. Como decíamos, el nombre es de confirmDialog para todos con el show delante, y al que hay que pasarle 2 argumentos: componente y objeto. El primer argumento component o componente especifica el contenedor que debe ser considerado como el padre de la caja de diálogo, y es la información que va a permitir saber dónde tiene que abrirse cada una de estas ventanas. En lugar de poner el nombre de un componente, puede utilizarse también null. Si utilizamos null, entonces no se abre ningún componente en concreto. En cuanto al objeto, la sintaxis la tomé de la documentación de Java, y lo que hice fue aquí donde componente y objeto, pero me quedó la C, digo esto que está aquí mal escrito y la razón por la que ocurre eso. Bueno, pues lo que nos interesa, este segundo argumento objeto, puede ser un string, puede ser otro componente o puede ser un icono. Si es un string, será el texto que aparece, aquí lo vemos en este ejemplo. Este texto que aparece aquí será el que tenemos que pasarle aquí como objeto, pero también podemos pasarle otro componente o podemos pasarle un icono, que sería lo que aparecería aquí en lugar del texto.
Este método nos puede devolver una de tres posibles opciones, que son en los tres casos valores integer, y cada uno de ellos está representado por una constante de clase, de la clase JOption_paint. Como vemos aquí, pues son las constantes, así le podemos llamar: YesOption, NoOption y CancelOption. Así que, por lo tanto, este tipo de ventanas, como vemos, nos hacen todo el trabajo. Tendríamos devuelto una constante de clase que nos indica el botón que ha pulsado el usuario, y a partir de ahí tendríamos que escribir el código con la respuesta o con lo que tendría que hacer el programa a partir de eso. Vamos a verlo con un ejemplo práctico que seguro que queda mucho más claro. Vamos a crear un archivo nuevo en blanco y importamos el paquete JavaSwing, que es el que necesitamos, y creamos una clase, la que vamos a llamar diálogo confirm 0, ya que vamos a hacer varias variantes. A continuación creamos el constructor para diálogo confirm 0, y ahora lo que vamos a hacer dentro del constructor es llamar al método showConfirmDialog de la clase JOptionPaint, pasándole los dos argumentos que decíamos hace un momento. En el primero vamos a utilizar null para no relacionarlo con ningún componente que ahora aquí no estamos usando, y el segundo, que en este caso vamos a usar un string, que será el texto que aparezca en la ventana. Así que escribimos, lo guardamos en una variable a la que llamamos respuesta de tipo integer. Recuerda que nos devuelve un entero con alguna de las tres constantes de clase posible. Y aquí vemos como JOptionPaint showConfirmDialog, llamamos al método de la clase y le pasamos como primer argumento null, y como segundo pues el texto que queremos que aparezca. ¿Estás seguro que quieres borrar este archivo? Y ahora solo nos queda crear la clase main para poder ejecutar la clase diálogo confirm 0 que acabamos de crear, en la cual, como en tantas otras ocasiones, lo único que hacemos es crear un objeto de la clase, con lo cual se ejecuta el constructor. Guardamos y ejecutamos el archivo y vemos cómo se nos abre la ventana de diálogo con el string que indicamos y los tres botones que aparecen cuando el método que se utiliza es el método showConfirmDialog, que es lo que aquí hemos hecho. Si te estás preguntando, supongo que en la mayoría de los casos no se preguntará, tiene que estar ya claro a estas alturas, pero cómo se puede entender que estábamos diciendo YesOption, NoOption, y que digamos que eso es un entero. Recuerda que estamos hablando de constantes de clase a las que nos devuelve este texto, pero realmente hacen referencia a un valor. Aquí tenemos en este caso de JOptionPaint como YesOption, lo que nos devuelve es 0, por lo tanto, cuando nosotros tengamos que escribir el código para utilizar, por ejemplo, un condicional, si devuelve 0, cuando devuelva YesOption, lo que tiene que hacer en ese caso el programa. Aquí tenemos YesOption devuelve 0, NoOption devuelve 1 y CancelOption devuelve 2. Como vemos, hay más constantes de clase y cada una devuelve un valor, que puede ser un string o puede ser un entero, y a partir de eso pues será como tengamos que perfilar nuestra respuesta. Como ya sabemos, también en Java los métodos pueden sobrecargarse. Es muy común que haya un mismo método que tenga el mismo nombre, pero con con variantes en la firma. Ya lo vimos, y aquí vemos un ejemplo práctico de este tipo de sobrecarga de métodos, porque showConfirmDialog, aparte de la versión que vimos hace un momento, podemos utilizar esta otra versión que nos ofrece más opciones para la caja de diálogo. Aquí vemos en los componentes, los dos primeros son exactamente los mismos que veíamos antes, sigue manteniéndose aquí lo de objeto, en fin, estos dos son exactamente iguales. El tercero, como vemos, es un string, que es el que va a aparecer en la barra de título, en este caso aquí sería el que aparece aquí arriba.
El cuarto de los argumentos es un entero en el cual podemos determinar cuáles de los botones queremos que aparezcan, y como vemos podemos aplicarle una de estas dos constantes de clase, yes no cancel option o yes cancel option. Y el quinto de los argumentos, que de nuevo es un integer, y en este caso se le pueden aplicar también las constantes de clase que aquí vemos: error message, information message, plain, question o warning. Este argumento se va a usar para determinar el icono que queremos que aparezca en la caja de diálogo. Observa como aquí aparece un icono. En este caso sería el icono de question message, pero podemos hacer que aparezca cualquiera de los otros indicando la constante de clase, tal como aquí vemos. Vemos aquí esta segunda versión del uso del método showConfirmDialog. Ahora, como vemos, simplemente le añadimos los nuevos argumentos, que en este caso son 3. El primero, que es el que va a aparecer en el título; el segundo, en el que le indicamos cuáles de los botones queremos que aparezcan. Usamos la opción yes no option para que aparezcan esos dos botones; y por último le indicamos, en este caso error message, el tipo de icono que queremos que aparezca. ¿Qué es lo que ocurre? Si guardamos y ejecutamos, vemos como aparece aquí el mensaje, que pasamos como tercer argumento los dos botones, que es lo que indicamos en el cuarto argumento con yes no option, y el icono de mensaje de error, que es lo que indicamos en el quinto argumento. Vamos con la segunda de las cajas de diálogo, que es la que se denomina input dialog, y que, como ya decíamos antes, hace una pregunta y usa un campo de texto para almacenar la respuesta. Puedes ver aquí en pantalla un ejemplo. El modo más sencillo para crear una caja input diálogo de este tipo es con una llamada al método showInputDialog, pasándole como argumentos componente y objeto, que en este caso hace referencia exactamente a lo mismo que decíamos antes. El primero al contenedor padre de la caja, y podemos pasarle si no null, y el otro que es simplemente el string, que va a aparecer como la pregunta o el texto que aparece encima del campo de texto. Vemos aquí un ejemplo práctico. No lo vamos a elaborar paso a paso porque no tiene sentido. Lo único que hacemos es cambiar aquí el método que estamos utilizando. Usamos ahora showInputDialog, el resto, porque incluso en este caso hasta los argumentos son los mismos que el primer ejemplo que vimos. Ahora veremos cómo también existen sobrecargas para este método, pero lo guardamos y lo probamos. Y aquí tenemos este tipo de ventana de diálogo, en la cual tenemos un campo para poder introducir texto. Este método lo que nos devuelve es un string, que va a ser justo la respuesta que se escriba en ese campo. Pero también existe sobrecarga para el método showInputDialog, en la que en lugar de 2 podemos pasarle 4 argumentos. De nuevo, los dos primeros son exactamente igual que lo que vimos. El tercero, string, en el cual le pasamos un string, que es el que aparecerá en la barra de título, y el cuarto, que es un integer, que le podemos pasar una de estas constantes de clase, y con lo que hacemos con esto es indicarle el icono que queremos que aparezca, como veíamos antes. O sea que no, tampoco nada más que añadir. De nuevo vemos aquí el ejemplo práctico, que tampoco tiene nada que explicar. Simplemente en los argumentos seguimos manteniendo null, el string que aparece como pregunta, cuál es tu email, y ahora aquí indicamos lo que queremos que aparezca en la barra de título, escribe tu email, y aquí, mediante el uso en este caso de question message, el icono que queremos que aparezca. Sin más, también si lo ejecutamos vemos el resultado con
la información que le pasamos como argumentos. El tercero de los tipos de ventanas de diálogo, que es el que se conoce como Message Dialog, y que es simplemente una ventana que nos muestra una información. También podemos ver aquí un ejemplo. Una caja de este tipo de mensaje, de diálogo mensaje, se crea con la llamada al método ShowMessageDialog, al que, como vemos en la primera de las opciones, se le pasa de nuevo dos argumentos, component y object, que son exactamente los mismos que veíamos para los anteriores, y también tiene la posibilidad de una sobrecarga en la que se le pasan los argumentos exactamente igual que los que acabamos de ver hace un momento. Además de componente y objeto, se le pasa un string para el título y un integer para el icono. Aquí tenemos el ejemplo práctico, que de nuevo no tiene nada que explicar. Usamos ahora el método ShowMessageDialog, y en esta primera versión le pasamos como primer argumento null, y como segundo el string que queremos que aparezca como mensaje. Tal como está, si lo ejecutamos, vemos cómo nos aparece la información. Y esta segunda versión, en la cual lo único que cambia es que usamos 4 argumentos, el tercero, que es lo que aparece en la barra de título, y el cuarto, en el que indicamos el icono que queremos que aparezca. En este caso usamos el de advertencia, warning message. Si lo encuentro por aquí, lo ejecutamos, y aquí tenemos esas diferencias respecto al anterior, lo que aparece aquí en la barra de título y el icono que aparece, pero es el de warning. Y la cuarta de las cajas de diálogo, que es la opción dialog, que es la más compleja de las 4 que hemos visto, porque combina las características de las otras 3. Veremos cómo, una vez entendidas las anteriores, no es tan compleja, y una vez entendida casi es la que mejor viene a utilizar, porque nos permite personalizar totalmente la caja de diálogo. Podemos crear cualquiera de las otras 3 que hemos visto y todas las variantes intermedias que se nos ocurran. El método, como vemos, es el método ShowOptionDialog, y tenemos que pasarle, como aquí vemos, nada menos que 8 argumentos. Pero de ellos, los 4 primeros ya los hemos utilizado, con lo cual sigue siendo lo mismo: componente para indicar cuál es el contenedor padre de esta caja de diálogo, si lo tuviera, o null si no lo tiene. El segundo, objeto, que es donde vamos a indicar el string, un componente, o el icono para que se muestre. En este caso sería este texto que aquí vemos. El tercero, un string para indicar el título que queremos que aparezca en la barra de títulos, este que vemos aquí. El cuarto, que como vemos también podemos indicarle de este modo si queremos que aparezcan las opciones que queremos que aparezcan en los botones, cuando sea de las 3 yes, no, cancel, sí, no, cancelar, podemos indicarlo también ya aquí. Decía 4, no son 5 los que ya hemos utilizado, porque el otro, como vemos, es para indicar el icono que queremos que aparezca aquí. El sexto, donde ponemos aquí icon, en el cual podemos indicar un icono distinto de los que aparecen por defecto para que aparezca aquí. En su momento veremos un repositorio de iconos que nos provee Java para poder utilizar. Son estos dos últimos los que le dan esta gran versatilidad a este tipo de caja de diálogo, y estos dos que solo se utilizan, estos dos argumentos, si no utilizamos el argumento yes, no, cancel, este de aquí, porque si usamos este ya no tiene sentido usar estos otros dos. Como vemos, el primero es un array de objetos en el cual tenemos que pasarle las distintas opciones que queremos que aparezcan en los botones. Aquí, por ejemplo, le pasamos como array Java, C++ y PHP. Así que aquí podemos indicar dentro de este array, ahora lo veremos en un ejemplo, pero es así de sencillo, en este array podemos indicarle qué es lo que queremos que aparezca en los distintos botones. Y el último
object, que en este caso lo que hacemos con él es indicar cuál de los botones queremos que aparezca seleccionado por defecto. De nuevo, tanto en uno como en otro, en estos dos últimos, solo si no elegimos aquí la opción para que sea una caja de si no cancelar. Lo vemos en este ejemplo práctico que sigue manteniendo la mayor parte de las cosas, igual que en los otros ejemplos. Sí que no es necesario tampoco hacerlo paso a paso. Aquí usamos este método, show option dialog, y le pasamos los argumentos que decíamos. El primero, como decíamos, el componente padre, pasamos null. El segundo, que puede ser un string, puede ser un componente, un icono, en este caso un string, que es el texto que va a aparecer. El tercero, que es otro string, que es el que va a aparecer en la barra de título. El cuarto, que como decíamos, era donde podíamos indicar si queremos que aparezca si no cancelar, si queremos que aparezca solo si cancelar, o si queremos que poner botones personalizados. Si es así, como es en este caso, tenemos que poner 0, que es lo que hacemos aquí. Si quisiéramos alguno de los otros, tendríamos que poner yes no option o yes no cancel, como vimos antes. El siguiente, donde le indicamos el icono que queremos utilizar. El sexto, que recuerda que era si queremos personalizar con algún otro icono distinto, como no lo hacemos, ponemos null. Y ahora aquí, como vemos, en los dos últimos, que son las claves, aquí en este ponemos cursos, que lo que hacemos con esto es colocar este array string, que incluye, como vemos, Java, C++ y PHP, que es lo que pasamos aquí. Y el último, que es el que aparece seleccionado por defecto, y le pasamos uno de los elementos del array, cursos 2, con lo cual será PHP. Ya sabes que esto se cuenta 0, 1, 2, por lo tanto con esto le indicamos que el que tiene que estar seleccionado es PHP. Pues nada más. Observa que de este modo no es tan complicado y nos permite personalizar totalmente la caja de diálogo. Si lo ejecutamos, tenemos el resultado en pantalla. Aquí lo vemos. El primer componente es null, así que no está relacionado. El primer argumento es null, así que no está relacionado con ningún componente. El segundo, que curso sigues, que es el que aparece aquí como mensaje. El tercero, cursos, que es el que aparece en la barra de título. El cuarto, que pusimos 0, con lo cual no usa el si no cancelar, como decíamos. El quinto, que es el icono, que es el de información. El sexto, null, porque no usamos ningún otro icono distinto. Y posteriormente cursos, que es este array string, que son los tres que aquí aparecen, y como vemos aparece seleccionado PHP, que es lo que indicamos en el octavo de los argumentos con cursos 2. Pues con esto creo que el tema de las cajas de diálogo debe quedar bastante claro. Vamos a terminarlo creando un proyecto algo más amplio, en el que vamos a mostrar una serie de cajas de diálogo en un programa funcional, ya que en esas cajas de diálogo habrá que ir introduciendo una información que posteriormente recuperamos y mostramos en la ventana principal de la aplicación. Vamos allá, creamos un archivo nuevo, vamos a importar los paquetes que necesitamos y creamos una clase a la que vamos a llamar, por ejemplo, recoge datos, y la convertimos en subclase de JFrame mediante el uso de extends. Y ahora lo primero que vamos a hacer es crear varias variables privadas, que será donde almacenemos la información que recojamos de las cajas de diálogo y que vamos a mostrar posteriormente en el panel principal de nuestra aplicación. Así que creamos esas variables privadas. Se trata de variables de tipo JLabel para las etiquetas y de tipo JTextField para los campos de texto. La información que vamos a mostrar en la aplicación es el nombre del sitio,
la URL del sitio y el tipo de sitio. Y como vemos, para cada uno de ellos tenemos el JTestField con el nombre, que va a ser justo nombre, URL y tipo, y para las etiquetas el mismo poniendo delante etiqueta. Etiqueta nombre, etiqueta URL y etiqueta tipo. En la etiqueta creamos para cada una de ellas mediante el uso de new JLabel, y le pasamos el string que queremos que aparezca. Esto ya lo vimos. Y en segundo lugar, la posición. Usamos aquí, como vemos, en constants right para que se alinee la etiqueta con respecto al campo de texto a la derecha. Podríamos usar también left y center, como vimos también. Así que de momento con esto tenemos 6 variables, 3 etiquetas y 3 campos de texto, que es donde vamos a almacenar la información que recuperemos de las cajas de diálogo y después la vamos a mostrar en nuestra aplicación. Siguiente paso, vamos a crear el constructor para la clase. Y ahora, como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a empezar llamando al constructor de la superclase de JFrame en este caso. Para ello, como ya sabemos, tenemos que utilizar super. Y a continuación, como ya también hicimos, le vamos a dar un tamaño con setSize y le vamos a indicar el comportamiento que tiene que tener el botón de cerrar. Esto, en fin, ya lo hicimos muchas veces. Así que esta parte no tiene nada que explicar. Y ahora vamos a añadir la llamada a un método que vamos a llamar setLookAndFeel, que es el que vamos a utilizar para darle un aspecto a la interface como lo que hemos visto al principio de este video tutorial. Se trata de un método que crearemos dentro de un momento. Por eso aquí aparece con un error, porque estamos llamando a un método que no encuentra, pero ya digo que lo crearemos más adelante. Pero dentro del constructor tenemos que llamarlo antes de crear los componentes a los que va a aplicársele este aspecto, este look and feel. Por lo tanto, llamamos aquí al método que crearemos posteriormente. Se trata de un método, como vamos a ver, que simplemente va a contener el código que usamos en los ejemplos anteriores, pero que por razón de que quede más ordenado, simplemente lo vamos a incluir ese código dentro de un método y aquí simplemente lo llamamos. Podríamos también poner el código completo aquí y serviría igual. A continuación vamos a ir creando las distintas cajas de diálogo donde vamos a ir recogiendo la información, y la primera es la del nombre del sitio. Se trata de una caja del tipo input dialog, de las que acabamos de ver, así que vamos a crear una variable de tipo string a la que llamamos respuesta 1 y la hacemos igual al código que veíamos que teníamos que utilizar con este método, show input diálogo, y le pasamos el primero de los argumentos null porque no los relacionamos con ningún componente en concreto, y el segundo que es lo que va a aparecer encima de la caja de entrada de texto, que es donde va a tener que escribir el usuario. Como ya sabemos también, porque lo vimos hace un momento, este método showInputDialog nos devuelve un string, que es el texto que el usuario escriba dentro del campo de entrada de texto. Pues eso es lo que queremos que se muestre posteriormente en nuestra aplicación. Así que vamos a almacenar ese valor en la variable nombre que creamos antes aquí, y que ahora le vamos a dar el valor que tenga a partir de lo que escriba el usuario en este campo de entrada de texto. Creo que tiene que quedar claro, y este sería el código en el que creamos el nuevo campo de texto y le pasamos como argumento respuesta 1, que va a ser lo que escriba el usuario en la caja de entrada de texto, y le damos un ancho de 20 caracteres o lo que queramos.
Es por tanto aquí donde pasamos la información que recogemos de la caja input al campo de nuestra aplicación. Exactamente lo mismo tenemos que hacer para la segunda de las informaciones, que es la dirección del sitio, porque va a ser también un string y va a ser también una caja de tipo input dialog. Así que lo vemos aquí, como el código es exactamente el mismo. Respuesta 2, igual con JOSION paint show input dialog. Aquí después lo que va a aparecer, escribe la dirección del sitio y lo guardamos, lo que nos devuelva, en la variable URL, que es la otra que hemos creado aquí para nuestra aplicación. Por tanto, ya tenemos de este modo guardado en las variables nombre y URL la información recogida de las cajas de input dialog a partir de lo que entre el usuario, de lo que escriba el usuario. Quizás hubiera sido mejor ver la aplicación funcionando antes de ir escribiendo el código, pero bueno, en fin, creo que va quedando claro y ahora cuando terminemos lo veremos en funcionamiento. Nos queda por recuperar información de una tercera caja, pero en este caso es donde vamos a recuperar el tipo del sitio. Podríamos poner cualquier cosa, vamos a poner por ejemplo personal, comercial, lo que se nos ocurra. Para recuperar la información del tipo del sitio, vamos a usar una caja Ocean Dialog, que es la que nos permite una mayor versatilidad, como acabamos de ver hace un momento. Ya sabemos que hay que pasarle 8 argumentos y uno de ellos, el fundamental, es un array string en el cual le indicamos las opciones que queremos que aparezcan en los botones. Así que vamos a empezar por crear ese array string, al que vamos a llamar, por ejemplo, así, opciones. Aquí tenemos ese array string, al que le pasamos, por ejemplo, estos valores: personal, empresarial, gubernamental, que serán los que aparezcan en los botones de esta caja de diálogo. A este método showOceanDialog, como veíamos también hace un momento, tenemos que pasarle 8 argumentos. No es necesario ni mucho menos memorizarlos y saber el orden, lo que hay que poner en cada uno de ellos. Para eso está la documentación en cualquier momento. Como podemos ver aquí, dentro de la documentación de Sun, dedicada a Java, aquí podemos ver los parámetros que hay que pasarle, e incluso, si no también, pulsando en el enlace, aquí tenemos más información en detalle sobre el método showOceanDialog, todos los parámetros que tenemos que pasarle, y aquí información en detalle de ellos. Así que por lo tanto ni mucho menos hay que memorizarlo. Me refiero en este, cuando es 1 o 2 pues no hay problema, pero en 8 tener que recordar justo en el orden en el que va cada uno no tiene sentido ninguno. Esto, la documentación hay que saber usarla, y ya lo comentamos en otras ocasiones, que saber dónde encontrar una respuesta, el modo de una sintaxis, por ejemplo, en el momento en el que lo necesitamos, es una de las habilidades más importantes para programar, para todo en la vida, pero para programar en este caso. Puede servirnos también, ya lo comentamos alguna otra vez, para muchos seguro que ya está muy claro, pero a veces cuando hablamos de la información que se le pasa a un método, se habla de parámetros y se habla de argumentos, la diferencia entre unos y otros. Aquí, como vemos, nos indica que como primer parámetro tenemos que pasarle un componente, como segundo un objeto, un string. Estos son los parámetros. Cuando estemos utilizando el método y lo llamemos pasándole unos valores concretos, esos valores concretos que le pasamos son los argumentos. Así que los parámetros son genéricos, nos indican el tipo que tenemos que pasar al método, y cuando lo pasamos, ese concreto que pasamos es lo que se llama el argumento. Así que aquí, que es genérico, nos indica cuál es el método, cuál es su sintaxis y cuáles son los parámetros que tenemos que pasarle. Ahora, cuando lo utilicemos en nuestra aplicación, lo que vamos a poner son argumentos. Vamos a crear entonces esa caja
de opción diálogo que vamos a guardar en una variable a la que vamos a llamar respuesta 3, y en este caso es una variable de tipo integer, ya que, como también sabemos, el método showOptionDialog nos devolverá un entero que indicará cuál de los botones ha sido pulsado y qué es lo que vamos a guardar en respuestas 3 para pasarlo a la aplicación. Vamos a escribir primero el método con todos los argumentos. Bueno, aquí lo tenemos, y ahora aquí, como vemos que le vamos a dar unos valores concretos a lo que tenemos que pasarle al método, estos son argumentos. Resumiéndolo rápido, pero aquí lo vemos, el primero null, porque no ponemos ningún componente padre. El segundo, el texto que va a aparecer sobre los botones. El tercero, el texto que va a aparecer en la barra de título. El cuarto, 0, porque no usa los botones de signo cancelar. El quinto, que es donde indicamos el icono que se va a mostrar, que es cuestión meshes en este caso. El sexto, null, porque no usamos un icono personalizado, que si no tendríamos que indicarlo aquí. Y ahora los dos clave, el séptimo, que es el array de objetos que se va a mostrar en los botones, que le pasamos opciones, que es el que creamos aquí. Y el octavo, en el que indicamos cuál de los botones queremos que aparezca marcado por defecto. En este caso ponemos 0, con lo cual aparecerá marcado personal, que es el primero. Podríamos indicar cualquier otro. Con esto tenemos creado la caja de diálogo. Cuando el usuario pulse sobre uno de los botones, el método nos devuelve un entero, que es el que vamos a utilizar para mostrar el tipo en nuestra aplicación. Para ello lo hacemos del siguiente modo. Aquí lo vemos, dentro de la variable que creamos antes, tipo, creamos un nuevo campo de texto y le pasamos como argumentos opciones y respuesta 3. Recuerda que aquí, dentro de los corchetes, se le va a pasar el entero que nos devuelva la caja de diálogo, que es el que marca. Así que, por lo tanto, aquí puede aparecer opciones 0, opciones 1 o opciones 2, según el botón que haya pulsado el usuario. Y aquí, por tanto, tendremos recuperado la información para mostrar en nuestra aplicación. Ya tenemos, por tanto, las cajas de diálogo en las que recoger la información, y esa información almacenada en variables para mostrar en campos de texto en nuestra aplicación. Nos queda ahora por aplicarle un gestor de diseño y por añadir los componentes, etiquetas y campo de texto que hemos creado. Además, tenemos que añadir el método setLookAndFeel para que se le aplique y por tanto darle un aspecto. Y también, como ya hemos visto, tenemos que utilizar el método setVisible y hacerlo true para que los componentes sean visibles en la interface. ¿Qué es esta otra parte que incluimos dentro del constructor? Aquí vemos el método setLookAndFeel, lo vamos a hacer en un momento. El resto, ya digo, simplemente usamos add y añadimos esas 6 variables que habíamos creado y donde tenemos ahora guardada la etiqueta y la información que hemos recuperado de los campos. Nos queda aquí de hacer referencia, aunque de momento va a ser muy rápida, a el gestor de diseño con el uso de setLayout, y como vemos le pasamos gridLayout. Hicimos el otro día una introducción a lo que son los gestores de diseño en la creación de interface en Java, y utilizábamos el más común, que es el Flow Layout. Ahora estamos aquí utilizando otro, que es Grid Layout. Veremos muy pronto, en el próximo, dentro de 2 videotutoriales, más en detalle todo este tipo de gestores de diseño. Simplemente ahora hacer referencia a este Grid Layout, que es el que vamos a utilizar. De momento solo decir que Grid Layout es un gestor de diseños que nos permite organizar la interface en filas y columnas. Cuando creamos este gestor de diseño, Grid Layout, hay que pasarle
como argumentos las filas y columnas que queremos que formen nuestra interface. Ya digo que veremos en su momento más en detalle todo lo relacionado con estos gestores de diseño muy pronto. Aquí pues simplemente, como vemos, le pasamos como argumentos que tiene que tener 3 filas y 2 columnas. A continuación vamos a crear el método setLookAndFeel, que no es más, como ya decía, que el código que hemos visto también al principio de este vídeo tutorial mediante el uso de try-catch y UIManager. Lo vamos a primero a escribir aquí lo tenemos, y observa cómo lo que incluimos dentro del método es exactamente lo que poníamos antes mediante el uso de UIManager, que aquí en este caso vamos a aplicarle getSystemLookAndFeelClassName, con lo cual se le aplicará el aspecto del sistema operativo donde se esté ejecutando, en este caso Windows. Puedes utilizar aquí cualquiera otro de los que vimos sin más. Y de este modo recuerda que es necesario usar el UTComponentTree para que se le aplique, y en este caso con el uso de des, como ya dijimos. Esto es exactamente lo mismo lo que contiene este método, el código que escribimos antes. Decía que podíamos ponerlo también así directamente, pero mejor del método tenemos que usarlo en 2 sitios, así simplemente llamando al método ya se le aplica todo el código. Y nada más, creamos el método main para ejecutar la clase y incluimos solo una instanciación del objeto para que se ejecute el constructor, y ya tenemos nuestra aplicación. Simplemente con esto tenemos ya todo el código necesario. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo, y a medida que lo ejecutamos podemos ir viendo en el código también las partes donde va. Aquí, como vemos, aparece para empezar una ventana en la que nos indica que escribamos el nombre del sitio, que es la parte que tenemos aquí en esta parte de código, en la cual, como vemos, aparece lo que indicamos. Y ahora aquí dentro del campo tenemos que escribir la información que se va a guardar en la variable nombre, como aquí indicamos. Así que vamos a poner, por ejemplo, video tutoriales. Se nos abre una segunda ventana, que es la que hace referencia a este trozo de código, dirección del sitio. Que se va a guardar ahora aquí en la variable URL. Y ahora, como vemos aquí, la ventana, que es la de la caja de tipo opción dialog, en la cual tenemos que pulsar uno de los 3. Aparece por defecto el primero marcado, como indicamos, y recuerda que ahora cuando pulsemos se le va a pasar un valor entero, que es 0, 1 o 2, que se va a guardar en respuesta 3, y que es el que utilizamos también para nuestra interface. Vamos a poner, por ejemplo, el primero, y observa cómo se nos abre aquí nuestra aplicación con esas 3 filas y 2 columnas, con el gestor de diseño que usamos, en el que aparece la etiqueta, nombre y el valor que recuperamos. Etiqueta URL, valor que recuperamos, y etiqueta tipo con el valor que recuperamos. Terminamos este video tutorial con este taller de trabajo en el cual hemos aplicado prácticamente todo lo que hemos visto a lo largo del video tutorial, cargado de temas, espero que interesantes. Nos quedan aún de ver unos cuantos componentes complejos que se usan cada vez más, como pueden ser las pestañas, los menús, y como decía también, nos queda de ver el tema de los gestores de diseño, ver los fundamentales gestores de diseño que utiliza Java para la creación de interfaces. Será lo que nos quede por ver en el trabajo con Swing, antes de ver cómo darle funcionalidad a estas interfaces. De momento creamos interfaces, pero si pulsamos un botón no hace nada. Veremos mediante el uso de eventos cómo podemos asignarle a las distintas partes de una interface un comportamiento. Pero bueno, vamos paso a paso. En el siguiente video tutorial seguiremos viendo componentes complejos. Espero que dé tiempo a ver también los gestores de diseño antes de pasar a cómo tratar con las entradas de usuario, cómo interactuar
con los usuarios. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.